Me desperté con el sonido de chapoteos en la piscina de mi patio, pero no era el chapoteo habitual. No era el chapoteo que esperarías de niños saltando como un cañonazo ni de mapaches metiendo las patas. No, sonaba deliberado, como si alguien estuviera nadando a brasa. Para cuando abrí las persianas, con la taza de café todavía en la mano, había 3 niños del vecindario nadando en mi piscina como si acabaran de unirse a un equipo de natación. Parpadeé 2 veces, pensé que tal vez estaba alucinando antes de la cafeína, y entonces me di cuenta, no, definitivamente estaban en mi piscina, con gafas protectoras y todo, y en mi patio estaba nada menos que Karen, de la Asociación de Propietarios, con una silla levantada, limonada en mano, observando como si fuera la dueña del lugar. Ahora, antes de sumergirme demasiado, deben saber que esta piscina no fue un complemento barato. Fue la compra más grande que hice desde que compré la casa. Pasé meses planeándola, asegurándome de que los azulejos combinaran con la terraza. La iluminación era la adecuada para nadar por la noche, e incluso la cerca que la rodeaba cumplía con las normas. Seguí todas las reglas del manual de la asociación, que es tan grueso como una Biblia y el doble de crítico. No iba a darle motivos a nadie para que dijera que estaba incumpliendo. Sin embargo, allí estaba Karen, la reina de la junta de propietarios, actuando como si hubiera reservado tiempo en la piscina para sus invitados personales. Salí, tratando de mantener la voz tranquila, pero lo suficientemente fuerte como para que se oyera por encima de los gritos de alegría de los niños. ¿Qué? ¿Qué crees que estás haciendo exactamente? Karen ni siquiera se inmutó. Se bajó las enormes gafas de sol lo suficiente para que pudiera verla poner los ojos en blanco. Relájate. Ahora es acceso comunitario. En la última reunión de la Junta, decidimos que todos los servicios del vecindario deberían ser compartidos. Su piscina está técnicamente en terreno comunitario. Casi escupo el café. Terreno comunitario. Ese es mi patio trasero detrás de mi cerca. Pagado con mi dinero. Karen hizo un gesto de desdén con la mano, como si el dinero fuera un detalle trivial. ¡Ay! No seas tan posesivo. La Junta votó. No estabas allí para objetar. Eso fue porque no me notificaron de ninguna reunión. Revisaba mi buzón a diario y lo único que había recibido eran las típicas tonterías de la Asociación de Propietarios sobre la altura del césped y los colores aprobados para los buzones. Si habían tenido una reunión, lo habían hecho deliberadamente en secreto, probablemente con Karen presionando a todos para que obedecieran. Los niños ahora salían de la piscina, goteando agua por toda la terraza, corriendo como si fuera un parque acuático público. Mi presión arterial se disparó. Tienes que irte, dije con firmeza. Ahora, Karen sonrió con suficiencia. ¿O qué? ¿Presentarás una queja? Soy el departamento de quejas. Dio un sorbo a su limonada como una villana de telenovela. La cuestión es que no se lo tomaba con humor. De verdad creía tener la autoridad. Eso era lo que la hacía peligrosa. Vivía para el control, y la Junta de la Asociación de Propietarios le dio el poder justo para fingir que dirigía un país pequeño. Podría haber perdido la cabeza en ese momento, pero sabía que no era así. La gente como Karen se nutre de reacciones. Quieren gritos, amenazas, explosiones. En cambio, simplemente asentí, di media vuelta y volví a entrar. Esa sonrisa de suficiencia se congeló en su rostro cuando se dio cuenta de que no le estaba siguiendo el juego. Por supuesto, yo tampoco iba a dejarlo pasar. Esa tarde, releí la escritura de mi propiedad, resalté la zona de la piscina e hice 3 copias. Una para mí, otra para la oficina del condado y otra para el abogado al que llamé por si acaso. Pero antes de que pudiera ponerme las pilas, al día siguiente volví del trabajo y encontré un cartel impreso pegado a la valla. Horario de la piscina comunitaria, de 10 de la mañana a 19 horas.
sin vidrios, sin mascotas, sin alboroto. Su audacia fue impresionante. No solo había entrado sin permiso, sino que ahora lo había formalizado con reglas, y la gente las cumplía. Al final de la semana, mi piscina tenía más tráfico que un Inca. Las madres trajeron flotadores, los adolescentes trajeron altavoces Bluetooth y alguien incluso trajo una hielera con refrescos. Era como una fiesta de barrio organizada completamente a mi costa. Llevaba la cuenta de los daños. Los niveles de cloro estaban por las nubes debido a todos los aceites y lociones. El filtro se estaba obstruyendo con la hierba y los envoltorios de los bocadillos, y las baldosas de la línea de flotación tenían una capa marrón que no había estado allí antes. Miles de dólares en mantenimiento se habían ido en pocos días. Cada vez que confrontaba a alguien, se encogían de hombros y decían que Karen les había dicho que estaba bien. Intenté llamar a la oficina de la Asociación de Propietarios. Sorpresa, sorpresa. Karen fue quien contestó. Está dentro de nuestra jurisdicción, dijo dulcemente antes de colgar. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Luchar contra ella directamente no iba a funcionar. Tenía demasiados recursos de control. Desde la lista de correo hasta las supuestas votaciones. Si quería que esto parara, necesitaba golpearla donde más le dolía, su imagen de control. Y eso significaba pensar no como una víctima, sino como un estratega. Empecé poco a poco. Primero, instalé algunos aspersores activados por movimiento a lo largo de la cerca. Por la noche, cuando los adolescentes creían que podían meterse a darse un chapuzón, les llovía agua helada. La mayoría gritaba, maldecía y corría. Pero eso no solucionaba el problema diurno. Durante el día, Karen estaba allí con toda su fuerza, a veces con su hermana, a veces con sus compañeros de yoga, actuando como socorristas. Así que investigué más a fondo. Si Karen quería declarar mi piscina un servicio comunitario, bien, la trataría como tal. Y ningún servicio en el mundo está exento de peligros. Investigué durante horas navegando por foros y viendo videos hasta que di con la idea perfecta. Bagre, viscoso, bigotudo, impredecible. No peligroso, pero definitivamente desagradable nadar con él. Encontré un proveedor 2 pueblos más allá que los criaba para lagos locales y pagaba a estanques de peces. Cuando le expliqué que quería abastecer la piscina de mi patio trasero, me miró con esa mirada que la gente reserva para alguien que acaba de confesar haber enterrado oro en sus paredes. Pero mientras pagara en efectivo, no le importó. La noche antes de la siguiente reunión de fin de semana de la Asociación de Propietarios, eché 13 kilos de bagres que se retorcían y se agitaban. Se deslizaron al agua con un chapoteo, desapareciendo en la parte más profunda. Por la mañana, la piscina parecía normal. Una superficie azul tranquila, sin rastro de lo que acechaba abajo. Efectivamente, Karen apareció con su séquito a las 11 en punto. Extendieron toallas en mi jardín como si estuvieran en un resort. Los niños se zambulleron primero, gritando de alegría hasta que los gritos se convirtieron en gritos. Uno de ellos salió disparado del agua como un torpedo, con los ojos abiertos. Algo me conmovió. Otro niño empezó a llorar, gritando sobre peces. Karen intentó agitarlo. Se alejaron, diciendo que era solo su imaginación, hasta que uno de los bagres nadó lo suficientemente cerca como para rozarle la pierna. Chilló tan fuerte que hizo vibrar las ventanas y salió de la piscina a zarpazos. Los vecinos se reunieron a su alrededor, susurrando, algunos riendo, otros horrorizados. La autoridad de Karen se quebró en un instante. Intentó disimular, gritando sobre peligros para la salud e infestaciones, pero nadie le creyó. Todos habían visto el pez y todos sabían que ella había sido la que había presionado para que se abriera el acceso a la comunidad. Me apoyé en la puerta del patio, bebiendo de nuevo mi café, imitando la misma pose que había usado días antes. ¡Ay!
No seas tan posesiva, Karen. Las comodidades comunitarias conllevan problemas comunitarios. La mirada que me dirigió podría haber cuajado la leche. Sabía que había tocado una fibra sensible, pero también sabía que esto era solo el principio porque Karen no era de las que se echan atrás después de una humillación. No, iba a volver con más fuerza que nunca. Y estaba listo para ello porque esto ya no se trataba solo de una piscina. Se trataba de enseñarle a Karen. ¿Qué pasa cuando el derecho se une a la estrategia? Y ni siquiera había empezado a hacer mis mejores jugadas. A la mañana siguiente, todo el vecindario estaba alborotado por el incidente del bagre. La noticia se corrió más rápido que el cloro en el agua. Algunos padres estaban furiosos conmigo por poner en peligro a sus hijos, como si 14 kilos de peces de fondo fueran el equivalente a un tanque de tiburones. A otros les pareció divertidísimo, y varios padres me enviaron mensajes felicitándome por la mejor intervención de la asociación de propietarios que habían visto. Fingí ignorarlo, pero en mi interior sabía que había dado la primera muestra de sangre en lo que estaba a punto de convertirse en una guerra mucho mayor. Karen, por supuesto, no perdió tiempo en tomar represalias. Al mediodía, me pegaron un nuevo aviso en la puerta, impreso en su Times New Roman de firma con triple subrayado. Me acusaba de violar los códigos de seguridad de la comunidad, albergar fauna silvestre y crear un peligro no autorizado en la propiedad de la asociación de propietarios. Me dio 72 horas para restaurar la piscina comunitaria a condiciones seguras e higiénicas o enfrentar multas de hasta $500 al día. Me reí tanto que casi se me cae el aviso en la piscina de mi cafetería. Mi pie. Era mi propiedad. Pero ese es el ingenio de Karen. Usa el papeleo como arma. Hace que todo parezca oficial, incluso cuando no tiene sentido. Si no conoces tus derechos, simplemente te rindes y pagas. Yo no. En cambio, llamé a mi amigo abogado Tom, quien me debía un favor de cuando lo ayudé a trasladar su oficina. Le envié una copia del aviso por fax. Sí, fax, porque Karen se negó a usar el correo electrónico para asuntos oficiales. Tom me devolvió la llamada 20 minutos después, riendo. Esto es una broma, dijo. Nada de esto se sostendría en un tribunal. Si te encuentra, será ella la que esté cometiendo la infracción. Eso fue tranquilizador, pero no resolvió el problema mayor. Karen no iba a ceder. Y cuando la gente como Karen siente que su autoridad se debilita, redobla la apuesta. Efectivamente, al día siguiente, ella intensificó la situación. Llegué a casa del trabajo y me encontré con un grupo de vecinos de pie fuera de mi cerca, observando como turistas en una exhibición de zoológico. Alguien claramente les había avisado de que los bagres seguían allí. Karen estaba de pie al frente, con los brazos cruzados, el pelo apretadito, animándolos como un general preparando tropas. Precisamente por esto la Junta debe regular los servicios privados, declaró lo suficientemente alto como para que la oyera a través de la cerca. El egoísmo de una persona puede ponernos a todos en peligro. Abrí la puerta y salí, con las manos en los bolsillos y mi sonrisa más tranquila. Buenas tardes a todos. Las piscinas siguen cerradas hoy. El horario de alimentación de los peces terminó al mediodía. Una oleada de risas recorrió la multitud, lo que solo avivó la ira de Karen. Giró la cabeza de golpe, silenciándolos con una mirada fulminante. ¿Les parece gracioso? Están exponiendo a los niños a enfermedades. Los bagres son portadores de parásitos. Pueden arañar. Alguien podría ahogarse del pánico. Entonces, tal vez, dije con ligereza. La gente no debería entrar sin permiso en mi piscina. Esa línea aterrizó. Los vecinos se removieron incómodos. Algunos murmuraron excusas y se alejaron, sin ganas de verse en el lado equivocado de una disputa por el límite de la propiedad. Pero Karen no había terminado. Me señaló con el dedo, temblando de indignación. Esto no se puede tolerar. La Junta tiene la autoridad para revocar su piscina por completo. No crean que no lo voy a mencionar en la próxima reunión.
Se fue hecha una furia, murmurando sobre responsabilidades y normas comunitarias. Y entonces supe que estaba planeando algo grande. Lo que pasa con Karen es que prospera gracias a las apariencias. No solo quiere ganar, quiere que todos la vean ganar. Eso me dio una idea. Si quería actuar ante un público, entonces tal vez debería darle uno. Ese viernes por la noche, invité a algunos vecinos de confianza. Gente que no se doblegaba ante la tiranía de Karen. Nos sentamos en la terraza con cervezas, hamburguesas a la parrilla y observamos cómo los bagres ondulaban la superficie de la piscina como submarinos en miniatura. Expliqué mi plan para documentarlo todo. Fotos, videos, marca de tiempo. Si Karen quería convertir el papeleo en un arma, yo las probaría. ¿Crees que se echará atrás?, preguntó uno de ellos. Ni hablar, dije. Pero tarde o temprano se equivocará. La gente como ella siempre lo hace. Justo en el punto de mira. El sábado por la mañana trajo la siguiente escalada. Me desperté con el sonido de motores. Cortacetos, desbrozadoras, incluso una pequeña retroexcavadora. Al timón estaba Karen, portapapeles en mano, dirigiéndolos hacia la cerca de mi patio trasero. Salí descalzo, con café humeante en la mano. «¿Puedo ayudarlos, caballeros?», respondió Karen antes de que pudieran hacerlo. «Esta propiedad infringe las normas comunitarias. Estos hombres están aquí para instalar una puerta de seguridad homologada y vaciar la piscina contaminada». Los jardineros dudaron, visiblemente incómodos. «Señora», dije, «si una palada de tierra toca mi jardín, llamo a la policía. Esto es allanamiento». Karen se burló. «Ni se te ocurra. Solo te avergonzarás». Fue entonces cuando saqué mi teléfono y empecé a grabar. La cámara lo captó todo. Karen ladrando órdenes, el equipo interrumpiendo torpemente mi explicación tranquila de que era propiedad privada. No grité, no amenacé, solo documenté. Y cuando se dio cuenta de que estaba grabando, su rostro se contrajo de una forma que nunca olvidaré. Como si alguien se diera cuenta de que la atención se había vuelto contra ellos. Les siseó a los jardineros para que se fueran. Recogieron todo sin decir palabra y Karen se retiró, no sin antes lanzar una última advertencia. «Ya terminaron aquí. Disfruten de su pescado mientras puedan». Esa misma tarde, subí el video al grupo de Facebook de nuestro barrio con un simple subtítulo. «Hoy intentó demoler mi piscina sin mi consentimiento, video adjunto». En menos de una hora, los comentarios estallaron. Algunos residentes la defendieron, diciendo que solo protegía a la comunidad, pero la mayoría estaban indignados. A la gente no le gusta la idea de que su propiedad sea la siguiente en ser demolida. Karen intentó darle un giro, publicando largos párrafos sobre seguridad y responsabilidad, pero las capturas de pantalla de ella dando órdenes a los paisajistas hablaron más fuerte que sus palabras. Mi video acumuló más me gusta que su publicación. Por una vez, la situación parecía estar cambiando. Por supuesto, Karen no se quedó de brazos cruzados. El domingo llegó una carta certificada, entregada en mano por un pobre adolescente que había reclutado. Dentro había una notificación formal que me citaba a un tribunal de emergencia de la Asociación de Propietarios programado para el martes por la noche. Los cargos eran absurdos: imprudencia temeraria, uso indebido de la propiedad y creación de un ambiente hostil. Casi me reí, pero luego pensé en la propia junta. La mayoría eran aliados de Karen, gente a la que había cautivado o intimidado para que obedeciera. Un tribunal era su escenario, y esperaba que apareciera nervioso y en inferioridad numérica para darme un ejemplo. Pero yo tenía otros planes. El martes, entré en ese sofocante centro comunitario con una carpeta bajo el brazo, con todas las escrituras, documentos y pruebas que pude reunir. Tom, mi amigo abogado, me acompañó con su mejor traje, sonriendo como si fuera la mañana de Navidad. La sala se quedó en silencio cuando entró porque todos sabían cuánto costaban los abogados, y todos asumieron que simplemente le había extendido un cheque abultado para que entrara.
Karen abrió el procedimiento con su habitual presunción, presentándome como una especie de anarquista que creía que las reglas no se aplicaban. Hizo un gesto dramático, alzó la voz e incluso golpeó la mesa una vez para darle un toque de distinción. Los miembros de la junta asintieron, algunos con aspecto aburrido, otros nerviosos. La semana posterior al supuesto tribunal se sintió como la calma antes de la tormenta. A simple vista, el vecindario parecía más tranquilo. Nadie chapoteaba en mi piscina. No había jardineros estacionados fuera de mi cerca, y la propia Karen no estaba acampada con sus gafas de sol y limonada como una socorrista autoproclamada. Era casi sospechoso, como si estuviera recuperándose, lamiéndose las heridas en privado, esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. Y no me equivocaba. El miércoles por la noche, apareció la primera señal de su siguiente movimiento. Un sobre grueso apareció en mi buzón con el membrete de la Asociación de Propietarios. Dentro había un aviso tan absurdo que tuve que leerlo 2 veces. Según Karen, mi piscina estaba clasificada como atracción molesta. Afirmaba que ponía en peligro la armonía visual del vecindario, alegando quejas sobre el olor a pescado, el aumento de la actividad de mosquitos y el ruido de las salpicaduras. Me dio 10 días para retirar la piscina por completo o enfrentarme a multas cada vez mayores y una posible demolición por orden de la Junta. Me senté a la mesa de la cocina a leerle el aviso en voz alta a mi amigo Dave, que había venido a ayudarme a cambiar el filtro obstruido por todo el tráfico peatonal que había causado el acceso comunitario de Karen. Casi escupió su cerveza de la risa. Quitar la piscina. ¿Qué sigue? ¿Obligarte a demoler la casa porque no le gusta el revestimiento? Así es como funciona. Dije que si no puede ganar directamente, se inventa una nueva norma de la nada. El problema era que la había redactado con un lenguaje que sonaba oficial. Cualquier vecino que no prestara atención podría creer que la Junta tenía esa autoridad. Y Karen se aferró a esa suposición, intimidando a la gente con papeles y amenazas vacías hasta que se rindieron. Yo no cedí. Al día siguiente, fui directo a la oficina de zonificación del condado y tuve una larga charla con un empleado llamado Esteve, quien estuvo encantado de ayudarme después de que le mostrara la notificación de Karen. Hojeó los papeles, sonrió con sorna y dijo que ella no puede hacer cumplir nada de esto. Los estatutos de la Asociación de Propietarios no invalidan la zonificación del condado. Si intenta ordenar la demolición, estará infringiendo la ley. Eso era justo lo que necesitaba. La confirmación oficial de que mi piscina era intocable. Pero no quería ganar sin más. No, esta vez quería tenderle una trampa porque sabía que Karen no se detendría con las cartas. Insistiría. Y si jugaba bien mis cartas, podría hacer que se pasara de la raya delante de todo el vecindario. Efectivamente, el sábado por la mañana me deparó el espectáculo que esperaba. Estaba tomando café en el patio cuando oí el chirrido de los frenos. Una caravana de todoterreno se detuvo y dejó atrás a Karen y a 3 de sus aliados vestidos como un equipo de demolición suburbano. Portapapeles, cintas métricas e incluso chalecos naranjas brillantes. Entraron en mi patio sin llamar, con el rostro tenso y decidido. Karen no perdió el tiempo. Anunció lo suficientemente alto para que los vecinos la oyeran. Estamos aquí para inspeccionar esta piscina molesta para prepararla para su retirada. Me recosté en la silla, dijo con calma impasible. Qué curioso, no recuerdo haber programado una inspección ni haber dado permiso. No tienen otra opción, espetó Karen. La Junta tiene plena autoridad según el artículo 12, sección 4. Perfecto, dije, poniéndome de pie. Porque esperaba que lo dijeras delante de la cámara. Señalé la esquina de mi jardín, donde mi vecino Dave ya sostenía su teléfono, grabando cada segundo. Karen se quedó paralizada una fracción de segundo y luego esbozó una sonrisa falsa. No tenemos nada que ocultar. Esta es una inspección legítima. Empezaron a dar vueltas alrededor de la piscina, pinchando la valla, tomando notas como si estuvieran evaluando una propiedad en venta. Pero entonces llegó el momento que hizo que todo valiera la pena.
Uno de los aliados de Karen, un hombre fibroso llamado George, se inclinó sobre el agua para medir la profundidad con una vara. Un bagre emergió justo debajo de él, rozándole la muñeca. El hombre gritó, perdió el equilibrio y se cayó de cabeza a la piscina. El chapoteo resonó por toda la manzana. Karen gritó su nombre. Los demás aliados se agitaron para sacarlo, y todo el vecindario salió a sus jardines para presenciar el espectáculo. Para cuando George salió corriendo, empapado y cubierto de hojas, la risa era incontrolable. Volví a tomar un sorbo de café, completamente tranquilo. Cuidado, George. Ese es uno de los peces molestos de los que te advirtió Karen. Los vecinos aullaron. Karen se puso roja de dolor. Intentó recuperar el control, gritando sobre riesgos biológicos y la autoridad de la Junta, pero ya nadie la escuchaba. La imagen de su compañero revoloteando en la piscina como una trucha enganchada era demasiado buena para ignorarla. El lunes siguiente, publiqué un breve video de la inspección en la página de Facebook del barrio. No fue una mala intención. Solo 30 segundos de George cayendo, con el título, Control de profundidad oficial de Howe. En cuestión de horas, se volvió viral en el barrio. Luego, de alguna manera, se filtró a un grupo local de memes. Para el martes, había desconocidos comentando, protege la piscina de este hombre a toda costa. Y Catfish ganó Joa 0. Fue entonces cuando me di cuenta de que Karen se había metido en una batalla que no podía contener. Ella prosperaba con el miedo y la sumisión, pero ahora sus travesuras se estaban convirtiendo en material cómico. Cuanto más intentaba controlar la narrativa, más se burlaban de ella. Y la humillación para alguien como Karen es peor que la derrota. Pero también sabía que esto la hacía más peligrosa. Porque cuando la gente como Karen pierde el apoyo de la multitud, no se rinde. Escalan la situación en privado. Y no tuve que esperar mucho para ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar. El jueves por la noche, me desperté con ruidos extraños afuera. Al principio, pensé que eran mapaches, pero luego oí pasos. Múltiples, rápidos, deliberados. Me deslicé fuera de la cama, cogí una linterna y me acerqué sigilosamente a la puerta trasera. Lo que vi me tensó la mandíbula. 3 adolescentes estaban de pie junto a mi cerca con cizallas, luchando por romper la cerradura de la puerta. Y justo detrás de ellos, oculta en las sombras, estaba Karen. No estaba tocando las cizallas, por supuesto. Estaba dirigiendo a los niños, susurrando instrucciones, señalando hacia la piscina. Encendí el reflector y el patio se iluminó como un escenario. Los niños se quedaron paralizados, como ciervos deslumbrados. Karen jadeó, intentó alejarlos a patadas, pero era demasiado tarde. Tenía el teléfono en la mano, ya grabando. Buenas noches, Karen, grité, tan tranquila como siempre. Una noche preciosa para nadar. ¿Verdad? Los niños salieron corriendo por la calle, pero Karen se quedó quieta, balbuceando excusas. Solo estaba revisando la cerradura por seguridad. Recibimos quejas por acceso sin seguridad. Claro que sí, dije. Y supongo que las cizallas eran para jardinería. Su rostro se contrajo, pero no tuvo réplica. Giró sobre sus talones y se marchó, murmurando en voz baja. Esa noche, volví a subir la grabación al grupo de Facebook. Pie de foto, inspección de seguridad nocturna en Oya. La respuesta fue explosiva. Los vecinos, que antes se habían mostrado neutrales, ahora estaban furiosos. Que hubiera niños merodeando por la noche. Karen había ido demasiado lejos. Para el fin de semana, empezaron a correr rumores de una revocatoria. La gente hablaba abiertamente de destituirla de la Junta, algo que nunca había oído. Durante 4 años había gobernado sin oposición, pero ahora había grietas por todas partes. A la mañana siguiente de la inspección de medianoche de Karen, el barrio era un hervidero de chismes. Cada paseador de perros, cada corredor, cada padre que llevaba a sus hijos al colegio parecía detenerse demasiado tiempo frente a mi casa,
echando miradas furtivas a la valla de la piscina como si fuera la zona cero de una revuelta suburbana. Y en cierto modo, lo era. Karen había sido la reina indiscutible de esta asociación de propietarios durante años. Su palabra era considerada ley, sus avisos pegados en las puertas como decretos reales. Pero ahora la gente se reía de ella en lugar de temerle. Y esa era la clase de grieta en su armadura que no podía tolerar. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que intentara algo más grande. Y no tuve que esperar mucho. Para el martes, un volante brillante llegó a todos los buzones del barrio. En la parte superior, en negrita y rojo, decía, alerta de seguridad de emergencia. Debajo, una foto de mi piscina tomada desde un ángulo que hacía parecer que el agua estaba turbia y peligrosa. El pie de foto afirmaba que mi infestación de bagres estaba criando mosquitos portadores de enfermedades y representaba un grave riesgo para niños, mascotas y la salud de la comunidad. En la parte inferior, en letra gigante, había un anuncio: reunión de emergencia de la junta directiva este sábado. Asistencia obligatoria. No pude evitar reírme. Karen por fin se había convertido en una ministra de propaganda, repartiendo panfletos alarmistas como si viviéramos en una comunidad de búnkeres de la Guerra Fría. Pero también sabía que esta era su mayor jugada hasta la fecha. Ya no solo intentaba intimidarme. Intentaba unir a todo el vecindario en mi contra de una sola vez. Pasé los siguientes días preparándome. Fregué la piscina hasta dejarla impecable, limpié los azulejos hasta que brillaron, e incluso invité a mis sobrinos a nadar con supervisión. Les tomé docenas de fotos riendo, chapoteando y saliendo sin un solo rasguño. Los bagres se deslizaban inofensivos alrededor de sus pies, más curiosos que amenazantes. Sabía que estas fotos contrarrestarían sus disparos de riesgo. Pero no me detuve ahí. Presenté un informe al Departamento de Salud del condado, invitándolos a una inspección sorpresa. Cuando llegó el oficial, portapapeles en mano, parecía casi arrepentido. Recibimos una queja sobre agua estancada y actividad de mosquitos, dijo, claramente después de haber leído el folleto de Karen. Probó el cloro, revisó el filtro e incluso miró dentro del agua con una linterna. 15 minutos después, firmó el certificado de buena salud. Esta es una de las piscinas mejor mantenidas que he visto. Quienquiera que se quejara nos hizo perder el tiempo. Perfecto. Con las pruebas en la mano, estaba listo para el sábado. La reunión de emergencia se celebró en el centro comunitario, un edificio beige anodino que solía albergar clubes de lectura y ventas de pasteles. Pero ese día, parecía el espectáculo de un golpe de estado. El estacionamiento estaba a rebosar. Sillas plegables estaban alineadas de pared a pared, y Karen estaba de pie al frente como un general dirigiéndose a sus tropas. Tenía gráficos, fotos e incluso una presentación de diapositivas preparada. Gracias a todos por venir, empezó, con la voz cargada de falsa gravedad. Nos enfrentamos a una crisis. La conducta imprudente de un propietario nos ha puesto en peligro a todos. Durante semanas, hemos soportado ruidos, olores y riesgos para la salud. El jueves pasado, presencié personalmente a adolescentes casi heridos debido a este supuesto servicio. Esto es inaceptable. Pasó diapositivas de fotos borrosas, cada una más dramática que la anterior. Niños chapoteando, un primer plano de un mosquito en una hoja y la infame foto de George cayendo a la piscina, enmarcada para que pareciera que había sido atacado. Murmullos resonaron entre la multitud, algunos compasivos, otros escépticos. Cuando terminó, me dedicó una sonrisa forzada. La Junta propone una acción inmediata. El vaciado y el cierre permanente de la piscina molesta. Esperaba aplausos. En cambio, el silencio se impuso en el aire hasta que alguien tosió. Esa fue mi señal. Mantuve la calma y recogí la carpeta bajo el brazo. Gracias, Karen. Excelente presentación. Me gustó especialmente la foto de George, aunque, si no me falla la memoria, se cayó mientras. Tras pasar durante una inspección no autorizada.
Se oyeron algunas risas. Karen apretó la mandíbula. Expliqué mis pruebas pieza por pieza. Fotos de mis sobrinos nadando sin problemas. El informe oficial del Departamento de Salud, firmado y fechado. La escritura de propiedad que marcaba mis límites. Y, por último, el video de la propia Karen ordenando a adolescentes que entraran a mi jardín con cizallas. Lo proyecté en la pared. El reflector que la iluminaba la pilló con las manos en la masa. La sala estalló. Jadeos, susurros, incluso risas a carcajadas. Los aliados de Karen se removieron incómodos en sus asientos. Un hombre levantó la mano. Karen, nos arrastraste hasta aquí para hablar de bagres cuando andabas a escondidas a medianoche con niños rompiendo cerraduras. Intentó darle un giro, gritando, sacando el tema de contexto y de las preocupaciones por la seguridad. Pero la multitud ya no se lo tragaba. Cuanto más hablaba, más se hundía. Por primera vez, su control del vecindario se estaba desvaneciendo. Entonces alguien gritó desde atrás para que volvieran a la pizarra. La sala bullía de emoción. Karen intentó ceder, insistiendo en que la reunión de emergencia no era para elecciones, pero ya era demasiado tarde. La gente se envalentonó, furiosa por el engaño, el teatro, el tiempo perdido. Un grupo empezó a recoger firmas allí mismo, y al final de la reunión, tenían a más de la mitad de la comunidad lista para forzar una votación. Karen salió furiosa, con la cara roja y temblando, con su presentación abandonada en la pantalla. Pero no celebré. Todavía no. Porque la humillación no era el fin para Karen. Era combustible. Y, efectivamente, la noche siguiente, me dio la razón. Alrededor de las 11:30, escuché el inconfundible sonido del agua corriendo. Al principio, pensé que era el filtro, pero al salir, se me encogió el estómago. Alguien había abierto la válvula de retrolavado del sistema de la piscina, derramando litros de agua al jardín. El césped ya estaba pantanoso y el lodo se arrastraba hacia la cerca. Apagué el sistema, pero el daño ya estaba hecho. Miles de litros. Perdido, la bomba se quemó por secarse. Y de pie en la acera, justo a la distancia suficiente para fingir inocencia, estaba Karen, con los brazos cruzados y los labios curvados en una leve sonrisa. No dije ni una palabra. Simplemente la apunté con el teléfono, dejé que la cámara grabara y vi cómo sus ojos parpadeaban al darse cuenta de que la habían pillado de nuevo. Se dio la vuelta y se marchó, pero yo tenía lo que necesitaba. Al día siguiente, presenté una denuncia policial. Vandalismo, allanamiento, daños a la propiedad. El agente que me tomó declaración arqueó una ceja cuando mencioné que era el presidente de la Asociación de Propietarios. ¿Tienes video?, preguntó. Asentí. Entonces esto podría funcionar. Para el viernes, corrieron rumores de que Karen había recibido una advertencia formal. La votación de destitución estaba programada para la semana siguiente. Por primera vez en años, la gente no murmuraba sobre Karen. Se burlaban abiertamente de ella. Pero mientras estaba sentado junto a la piscina esa noche, viendo cómo el agua volvía a salir lentamente de la manguera del jardín, supe que la pelea no había terminado. Karen no era solo una presidenta de la Asociación de Propietarios. Ella era una mujer que había construido toda su identidad en el control, en ser la persona a la que todos los demás debían rendir cuentas. Y cuando esa identidad empieza a desmoronarse, la gente como ella no se desvanece silenciosamente. Se vuelve nuclear. Y tuve la incómoda sensación de que estaba a punto de demostrarnos a todos hasta dónde estaba dispuesta a llegar. La votación de destitución estaba fijada para el jueves por la noche, y el vecindario parecía contener la respiración. Durante años, Karen se había pavoneado como una monarca, imponiendo multas, entregando notificaciones y tratando cada propiedad como si fuera un peón en su tablero de ajedrez personal. Ahora, por primera vez, su trono se tambaleaba. La gente susurraba abiertamente en las aceras, algunos aplaudiendo su caída, otros poniéndose de su lado nerviosamente por costumbre.
Se podía sentir la tensión en el aire como la estática antes de una tormenta. En los días previos a la votación, Karen se puso a toda marcha. Recorrió puerta por puerta, agarrando carpetas de quejas inventadas, insistiendo en que mi piscina casi había ahogado a niños e introducido especies invasoras en la comunidad. La escuché una tarde en el porche de la señora Harris, prácticamente gritando como estaba yo, una amenaza escondida detrás de tecnicismos. Pero ahora se le abrían menos puertas. Las sonrisas eran tensas, las excusas transparentes. La gente se había cansado del drama. Eso solo la hacía más peligrosa. Porque cuando alguien como Karen se da cuenta de que está perdiendo corazones y mentes, empieza a buscar formas de ganar mediante la fuerza bruta. Y el miércoles por la noche hizo su jugada más audaz hasta el momento. Estaba en el patio trasero revisando la piscina recargada y ajustando los niveles de cloro cuando noté una camioneta parada en la acera. El logotipo en el costado decía Cumplimiento de Seguridad y Salud del Condado. Lo primero que pensé fue que era otra de las bromas teatrales de Karen, pero entonces dos hombres uniformados salieron con portapapeles en mano. Tarde. Uno de ellos dijo: recibimos una denuncia anónima sobre condiciones insalubres y posible crueldad hacia los animales. ¿Es usted el dueño de la casa? Crueldad hacia los animales. Eso me detuvo en seco. Les mostré la piscina, les expliqué sobre el bagre y me preparé para lo que Karen había cocinado esta vez. Inspeccionaron cuidadosamente, probaron el agua e incluso tomaron fotografías de los peces. Después de 20 minutos, un oficial cerró su portapapeles y sacudió la cabeza. No hay nada malo aquí. Los niveles de cloro son perfectos. No hay señales de parásitos. Los peces están sanos. Quienquiera que haya presentado esto estaba perdiendo el tiempo. No pude resistirme. Volte happen to be a woman named Karen. Guldit, the officer chuckled. We're not allowed to say. But you're not the first person to ask that question today. That was all the confirmation I needed. Karen had tried to seek county health on means she'd failed again. But instead of relief, I felt a flick of unease. She was flying harder with every setback. And when people like her start flying, collateral damage follows. The next day, the storm broke. I walked into el centro comunitario para el voto revocatorio, y el lugar estaba a tope. Sillas plegables repletas de vecinos, una mesa plegable al frente con los miembros de la junta y Karen sentada en el medio como un general a punto de librar su batalla final. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos ardían, enrojecidos, cansados, desesperados. La reunión comenzó con tonterías procesales, pero pronto se le dio la palabra a Karen. Se puso de pie, con la voz temblando por la furia controlada, y se lanzó a una diatriba. Desde hace meses, esta comunidad ha estado aterrorizada por el comportamiento imprudente de un propietario. Ha acechado vida silvestre peligrosa, ha puesto en peligro a niños y se ha burlado de nuestras reglas. Si me eliminas, estás eligiendo el caos. Estás diciendo que cualquiera puede hacer cualquier cosa sin consecuencias. Algunos seguidores aplaudieron, pero fueron débiles y dispersos. Luego fue mi turno. No grité, no lo acusé. Simplemente me puse de pie y levanté el informe policial que documentaba su vandalismo, el video de sus escapadas de medianoche y el informe de salud del condado que le dio a mi piscina un certificado de buena salud. Esto no se trata de reglas, dije tranquilamente. Se trata de control. Karen no quiere una comunidad. Ella quiere un reino, y los reinos caen cuando la gente deja de inclinarse. La sala quedó en silencio, luego estalló en aplausos. Incluso algunos de sus aliados habituales no aplaudieron esta vez. Se limitaron a mirar al suelo. La mandíbula de Karen se tensó, pero no pudo evitar lo que vino después. La votación revocatoria comenzó. Uno por uno, los vecinos dejaron caer tiras de papel en una caja de cartón en el frente. Pareció una eternidad, pero finalmente se contaron los votos. 62 para la revocación, 23 en contra.
Karen fue eliminada oficialmente. El anuncio cayó como un trueno. Algunos vecinos aplaudieron, otros parecían atónitos. La propia Karen se quedó congelada, con los labios temblorosos y las manos agarradas a la mesa como si fuera a partirla por la mitad. Cuando el moderador le pidió que se retirara, ella se levantó, con el rostro pálido, y salió furiosa sin decir una palabra. Victoria. Pero incluso cuando sonreí y asentí, un nudo retorcido en mi estómago. Porque Karen no era solo una burócrata con un título. Ella era una adicta al control. Y los adictos no se detienen cuando les quitas el suministro. Encuentran otra manera de recuperarlo. No tuve que esperar mucho para tener razón. Esa noche, mientras estaba sentado en mi patio tomando una cerveza, el sonido de los neumáticos chirriando me puso de pie. Corrí al jardín delantero justo a tiempo para ver la camioneta de Karen alejarse, dejando algo atrás en mi camino de entrada. Al principio pensé que era basura, pero a medida que me acercaba, se me daba un vuelco el estómago. Era un balde. En el interior, el agua chapoteaba y, cuando lo incliné, media docena de peces muertos se derramaron sobre el pavimento. Bagre, mi bagre. Corrí hacia el patio trasero, golpeando fuerte. La piscina era un campo de batalla. Alguien había arrojado productos químicos, lejía por el olor, y la mitad de mi bagre flotaba boca arriba, mientras los supervivientes perezosos y jadeaban. Apreté los puños mientras me levantaba. Esto no es más que un acoso insignificante. Esto fue crueldad, destrucción. Una línea cruzada hasta ahora que ni siquiera era visible en el espejo retrovisor. Llamé a la policía nuevamente, con la voz temblorosa mientras le explicaba lo que había sucedido. Prometieron investigar, pero yo lo sabía mejor. A menos que tuviera a Karen frente a la cámara, sería su palabra contra la mía. Y Karen no era más que resbaladiza. Entonces hice lo que siempre hice. Jugué el juego largo. A la mañana siguiente, drené el agua arruinada, limpié la piscina y llamé al proveedor para pedir otro envío de bagre. Pero esta vez agregué algo más. Cámaras escondidas entre los setos, escondidas bajo los aleros, colocadas sobre postes con vistas al patio. Almacenamiento respaldado en la nube activado por movimiento infrarrojo. Si Karen quería atacar de nuevo, la captaría en alta definición desde 3 ángulos. Y no me detuve allí. Ese fin de semana invité a un grupo de vecinos a una barbacoa. Mientras nos sentábamos alrededor de la piscina, con cervezas en mano, me propuse explicar la situación. No de una manera melodramática, solo de hecho, tranquila, lógico. Karen ha entrado en sabotaje ahora. Si regresa, tendré pruebas y, cuando las tenga, no perderá simplemente un asiento en la asociación de propietarios. Ella enfrentará cargos reales. Ellos asintieron, algunos parecían nerviosos, otros decididos. La gente estaba cansada de vivir bajo su sombra, y yo podía sentir el cambio. Ya no la temían. Estaba afligida, resentida, despreciada. Esa noche, me senté en el patio mucho después de que todos se hubieran ido. El agua de la piscina estaba tranquila y clara de nuevo. El nuevo bagre deslizándose perezosamente bajo la superficie. Pensé en todo lo que me había llevado a este momento. Las transgresiones de Karen, su teatralidad, y supe con absoluta certeza que ella no había terminado. No podía hacerlo, porque para Karen, el control no se trataba solo de reglas o apariencias. Era su línea de vida. Y cuando las líneas de vida se cortan, la gente hace cosas desesperadas, imprudentes e irreversibles. Después de meses de caos, disputas y la presencia constante de Karen, la ausencia de su intromisión casi parecía antinatural. La piscina brillaba bajo el sol, la nueva tanda de bagres se lanzaba perezosamente bajo la superficie y el filtro zumbaba como un suspiro de satisfacción. Los vecinos ahora saludaban más libremente, se detenían para charlar en la acera e incluso preguntaban si finalmente podían visitarlo sin temor a una reacción violenta de la asociación de propietarios. Por primera vez desde que me mudé al vecindario,
Me sentí parte de una comunidad real, no el ladrón de Karen. Pero el silencio me molestaba porque el silencio en el mundo de Karen no significaba rendirse. Significaba que estaba planeando, conspirando, preparándose. Y por mucho que disfrutara de la calma, sabía que no duraría. La gente como Karen no desaparece. Vuelven con fuerza, convencidos de que el universo les debe otra oportunidad de tomar el control. El jueves mis instintos resultaron ser correctos. Llegué a casa del trabajo y encontré una carta debajo de mi puerta. No enviado por correo, no oficial, solo escrito a mano en papel de cuaderno. La letra era inconfundiblemente la de Karen, descabellada, dramática, con cada letra mayúscula exagerada como un profesor calificando trabajos. Decía: puede que los hayas engañado, pero no me engañaste a mí. Esa piscina es veneno. Este vecindario me lo agradecerá cuando desaparezca. Me quedé mirando la nota y luego miré hacia el patio trasero. La piscina parecía normal, el agua clara y el bagre deslizándose bajo la superficie, pero se me retorcieron las entrañas. Una amenaza escrita era más que una simple mezquindad. Fue una promesa. Esa noche revisé las cámaras. Aún no hay actividad, pero sabía que vendría. Karen no fue sutil. Le encantaba ser vista, asegurarse de que sus acciones tuvieran peso. Ella quería que supiera que vendría a la piscina. El sábado fue el punto de ruptura. Era tarde, cerca de medianoche, cuando sonó la alerta de movimiento en mi teléfono. Abrí el feed y allí estaba ella, Karen en persona, arrastrándose por mi patio trasero con una sudadera con capucha, sosteniendo una botella de algo espeso y amarillo. Se acercó a la piscina lentamente, mirando a su alrededor como un ladrón en una mala comedia. Me acerqué a la cámara. La etiqueta de la botella hizo que se me revolviera el estómago. Plaguicida industrial. Ni siquiera me detuve a pensar. Salí corriendo. Los focos se encendieron mientras gritaba: «Karen, déjalo». Ella se quedó helada, atrapada en medio de un paso como un ciervo ante los faros. Por un momento, simplemente nos miramos el uno al otro. El dictador suburbano y el hombre al que no podía doblegar. Luego siseó: «No lo entiendes. Esto no es seguro. Nada de esto es seguro. Nos estás envenenando a todos». Su voz quebrada, cruda y desesperada, menos autoritaria de lo que jamás había oído. Ella realmente creía lo que estaba diciendo. O tal vez simplemente estaba tan metida en su propia historia que ya no podía notar la diferencia. De cualquier manera, ella apretó la botella con más fuerza, con los nudillos blancos. Levanté mi teléfono y grabé todo. «Karen, si sirves eso, te arrestarán por delito grave de vandalismo. Aléjate de la piscina». Sus ojos se dirigieron al agua y luego volvieron a mí. Por un terrorífico segundo, pensé que lo haría de todos modos. Vierte el veneno y al diablo con las consecuencias. Pero la luz de los reflectores, la cámara en mi mano y tal vez el débil sonido de los vecinos moviéndose detrás de las cortinas finalmente rompieron sus nervios. Dejó caer la botella con un ruido sordo y salió corriendo por la puerta, corriendo hacia la noche como una fugitiva. A la mañana siguiente llamé nuevamente a la policía. Esta vez, no se limitaron a encogerse de hombros. Con imágenes de video y la botella de pesticida como evidencia, tuvieron suficiente para presentar cargos. El domingo por la noche, se corrió la voz de que Karen había sido citada formalmente por allanamiento e intento de daño a la propiedad. No fue tiempo de cárcel. Todavía no, pero era oficial y iba en serio. El vecindario reaccionó como si alguien les hubiera quitado un peso de encima. Durante años, Karen había sido intocable, una tirana que gobernaba mediante avisos e intimidación. Ahora se enfrentaba a las consecuencias y la gente estaba mareada. Tenía vecinos que pasaban solo para agradecerme y me dejaban guisos y galletas como si hubiera peleado una guerra en su nombre. Y, sin embargo, incluso cuando acepté su gratitud, la inquietud me señala. Porque si hay algo que he aprendido es que las personas como Karen no se detienen cuando están acorraladas,
sino que arremeten con más fuerza. Perder su título, su reputación y ahora su condición de intocable significaba que no tenía nada que perder. Y una persona que no tiene nada que perder es la más peligrosa de todas. Ese peligro llegó a un punto crítico el viernes siguiente. Todo empezó con ruido. Extraños ruidos metálicos resonaban en el área de la piscina alrededor de las 200 am. Revisé las cámaras esperando ver a Karen nuevamente, pero lo que vi fue peor. 3 figuras con sudaderas oscuras estaban en la valla intentando abrirla con palancas. Adolescentes por el tamaño y el movimiento torpe y de pie fuera de la vista, susurrando instrucciones era Karen. Mi corazón latía con fuerza. Ya no solo me estaba acosando. Estaba reclutando a otros, arrastrando a niños a su cruzada como soldados en su guerra privada. Esta vez no salí corriendo. En lugar de eso, llamé a la policía inmediatamente y les di acceso en vivo a la transmisión de la cámara. En cuestión de minutos, luces rojas y azules parpadeantes llenaron la calle. Los jóvenes se dispersaron, pero 2 fueron capturados. Karen, que intentaba esconderse entre las sombras, fue detenida por un oficial que la había reconocido por informes anteriores. El enfrentamiento fue un caos. Los vecinos salieron en pijama. Los oficiales gritaron órdenes. Los niños lloraron mientras los esposaban. Y en medio de todo eso, Karen chilló sobre las conspiraciones, sobre cómo estaba destruyendo el vecindario, sobre cómo nadie más tenía el coraje de defender lo que es correcto. Terminó en menos de 20 minutos, pero los daños fueron irreversibles. Karen fue arrestada esa noche, no solo por allanamiento de morada, sino por contribuir a la delincuencia de menores. Era el tipo de acusación que dura y que mancha las reputaciones para siempre. A la mañana siguiente, la historia estaba en todas partes. Grupos locales de Facebook, cadenas de chismes de barrio e incluso una propaganda en el periódico de la ciudad. Un presidente Choui destituido, detenido por allanamiento de morada y vandalismo. Los vecinos celebraron como si fuera el día de la independencia. Alguien trajo globos. Otra familia asó hot dogs e invitó a media cuadra. Los niños chapoteaban en los aspersores. Los padres se reían sin mirar nerviosamente por encima del hombro. Por primera vez en años, el barrio se sintió libre. Observé desde mi patio, tomando café, mientras la piscina brillaba detrás de mí. Los bagres se deslizaban pacíficamente bajo la superficie, sin darse cuenta de la guerra que habían ayudado a iniciar. Y por mucho que quisiera disfrutar de la victoria, no podía deshacerme del peso que presionaba en el fondo de mi mente. Porque Karen aún no se había ido. La habían arrestado, claro, pero no la habían condenado. Encontraría libertad bajo fianza, encontraría excusas, se presentaría como víctima. Y si algo sabía de ella era que había regresado, no más débil, sino más desesperada, más desquiciada. Me recliné en mi silla, con los ojos fijos en el agua. La batalla por el control estaba llegando a su etapa final y una cosa era segura. El siguiente movimiento que Karen hizo no solo apuntaría a mi piscina, sino a mí. Y tenía que estar listo cuando ella lo hiciera. Cuando Karen pagó la fianza, el vecindario estaba lleno de rumores. Algunos dijeron que se iba a mudar. Otros afirmaron que ella estaba planeando venganza. Y algunos optimistas creían que el arresto finalmente había quebrantado su espíritu. Lo sabía mejor. Karen no era del tipo que desaparece silenciosamente. Ella prosperaba con el control, y si ya no podía ejercerlo a través de los canales oficiales, encontraría otra manera. La única pregunta era hasta dónde estaba dispuesta a llegar. La respuesta llegó antes de lo que esperaba. Era un martes por la tarde, poco después del atardecer, cuando noté el parpadeo del poder. Las luces se atenuaron, la bomba de la piscina tartamudeó y luego todo se apagó de inmediato. Salí para revisar el panel de interruptores y allí, agachada junto a la caja de servicios públicos con un par de cortapernos, estaba Karen. Parecía salvaje, con el pelo enredado, los ojos enrojecidos y el sudor brillando en su rostro. «No te mereces esto», siseó,
blandiendo los cortadores como si fueran un arma. Envenenáis todo este barrio con vuestras mentiras y vuestros peces. No me moví hacia ella. En lugar de eso, levanté mi teléfono y grabé con tanta calma como si estuviera documentando un amanecer. Karen, deja las cortadoras. Ya tienes cargos pendientes. ¿Realmente quieres agregar el sabotaje de los servicios públicos a la lista? Por un momento, ella vaciló, su respiración se entrecortaba. Pero luego se abalanzó sobre el panel de interruptores, tratando de cortar otro cable. Fue entonces cuando dos patrullas de la policía chirriaron al doblar la esquina, con las luces parpadeando y la sirena sonando. No los había llamado. Uno de los vecinos lo había hecho después de verla escabulléndose con él en cuestión de segundos. Los oficiales estaban sobre ella, quitándole las herramientas de las manos mientras gritaba sobre conspiraciones y cultos peligrosos del bagre. La imagen de Karen agitándose y gritando mientras la arrastraban a la parte trasera de un crucero es una que nunca olvidaré. Fue exactamente triste, como ver a alguien desmoronarse por completo después de años de aferrarse a una corona que realmente nunca existió. Caminos de entrada, riendo, intercambiando historias y brindando por el fin de la lluvia de Karen. Los niños corrían descalzos entre los aspersores. Se escuchaba música desde las puertas abiertas del garaje. Y por primera vez en años, el aire parecía ligero. Pero incluso en medio de la celebración, no podía quitarme de encima el pensamiento que me atormentaba. La historia de Karen aún no había terminado. Efectivamente, a la mañana siguiente recibí una llamada de Tom, mi amigo abogado. Van a pedir una orden de alejamiento. Él dijo, dado el vandalismo, la invasión y ahora la manipulación de los servicios públicos, debería continuar, pero ella va a luchar contra ello. Reclamará acoso, calumnia y tal vez incluso intente demandarlo. Suspiré, mirando la piscina donde el bagre se deslizaba perezosamente bajo la superficie. Déjala intentarlo. En este punto, ella es su peor enemiga. La orden de restricción entró en vigencia esa semana. A Karen se le prohibió acercarse a 200 pies de mi propiedad, se le prohibió contactarme de cualquier manera y se le prohibió ocupar cualquier puesto en la junta directiva de la Asociación de Propietarios nunca más. Debería haber sido el final, y por un tiempo lo fue. Pasaron las semanas sin incidentes. El barrio floreció. La gente plantó flores, volvió a pintar cercas e incluso comenzó una noche de barbacoa comunitaria. Algo impensable bajo el régimen de Karen. Pero una tarde de finales de verano encontré un paquete en la puerta de mi casa. Sin dirección de remitente. Dentro había una sola hoja de papel escrita en negrita. Siempre estaré observando. Me reí, pero era del tipo incómodo. El alcance de Karen podría haber sido cortado, pero su obsesión no había muerto. Ya no podía ganar mediante reglas o intimidación, así que recurrió a juegos de sombras. Desesperada por recordarme que ella todavía existía. En lugar de alimentar su obsesión por el miedo, lo convertí en una broma. En la siguiente barbacoa comunitaria, pegué la nota en la hielera de cerveza con el título Karen confirma su asistencia. La gente se rió a carcajadas y el poder de su amenaza se evaporó. Al burlarnos de ella en lugar de temerla, le quitamos los últimos vestigios de su influencia. Con el tiempo, las historias de Karen se convirtieron en leyenda del barrio. Los niños susurraban sobre la bruja de la piscina, que una vez gobernó la cuadra. Los padres intercambiaban historias sobre sus transgresiones nocturnas como si fueran historias de fantasmas, y los nuevos residentes fueron advertidos sobre la señora que intentó drenar a la comunidad con conspiraciones sobre el bagre. La propia Karen se desvaneció en el fondo, una sombra que ocasionalmente se veía en la tienda de comestibles, murmurando en voz baja, pero nunca más se atrevió a poner un pie cerca de mi propiedad. En cuanto a mí, la vida se volvió algo parecido a la normalidad, nadé en paz, mi bagre dando vueltas perezosamente bajo la superficie, guardianes de una piscina que se había convertido en un símbolo de resistencia contra los derechos. La asociación de propietarios fue reestructurada con nuevos líderes, gente razonable que se preocupaba por el césped y las cercas,
pero no por dictar cada detalle de la vida de sus vecinos. Por una vez, las reglas eran directrices, no armas. Y de vez en cuando, mientras me sentaba en el patio con un café en la mano, pensaba en el caos de ese verano, las intrusiones, el sabotaje, las batallas absurdas por el acceso de la comunidad. Fue ridículo, frustrante, exasperante, pero también, en un sentido retorcido, algo hilarante. Porque al final, la caída de Karen no fue provocada por abogados ni por la policía ni siquiera por el bagre. Fue provocado por la propia Karen, por su necesidad de controlar, dominar, ser el centro de todo. Cuanto más agarraba, más perdía, hasta que finalmente se quedó con nada más que su propia paranoia. Y me di cuenta de que esa era la verdadera lección. No es necesario gritar, pelear o jugar sucio para vencer a gente como Karen. Solo tienes que sobrevivir a ellos. Mantén la calma, mantente firme y déjales tropezar con sus propios derechos. Entonces, cuando los nuevos vecinos me preguntan sobre la piscina, sobre el bagre, sobre la leyenda de Karen, simplemente sonrío y digo, la mejor inversión que he hecho. Porque ya no era solo una piscina. Fue una prueba de que ni siquiera las voces más fuertes y con más derechos pueden ahogar la fuerza silenciosa de alguien que se niega a ser intimidado. Y cada onda en el agua, cada bigote que rompía la superficie, era un recordatorio de que a veces las batallas más extrañas generan las victorias más dulces. Ríes,